にも眩しく、お前ならきっと超えられる。それで死んじゃったの？バカだな。死んじゃったら今も黒い太陽のままだろ。そうね、大丈夫よ。勇者鉄平、炎の中で今そのカプセルを開かん。時同じくして傷つきし指令書。再び立ち上がり。どうしたライド、こんなことでくたばる気が。とんでもないヨン様、まだまだこんなことではこのライドをびくともしません。ジュテームよ、何度燃え尽きようと不死鳥となって羽ばたき、このフォーと共に戦うのだ。そうそう。さあマックス、行きましょう。はい、北斗様。シャドウ、お前には何もしてやれなかったな。許せ。何を言ってるのかね。これからじゃない。そうだな、行こうか。ラファエロを囲む指令書。その姿こそ教授高宮が見つけた光の種の原子核と同じもの。これは、この真ん中の光は。その光こそ勇者鉄平の輝き。俺の中に眠る太陽の影だ。ハッピーサムザサン。太陽人は誰でも太陽のかけらを持っているもの。ただ人々はそれを知らないだけ。でもいつか全ての人々の太陽のかけらが共に輝き、この地を照らし出す時が来る。いつか必ず。Ya si quieres hasta ahí, Jeremy. Queda una música de pianito muy bonita al final, ¿no? Pero hasta parece otro anime, ¿no? Bien digo, doblaje. Bueno, no sé, ¿no? Pero sí le quitó mucho emotividad. En fin, ¿no? Este final es muy abierto, el del manga es muy claro. Obviamente, como el emperador de las máquinas estaba en un satélite, tanto Teppei y su hermano van allá y lo derrotan y llegan a la Tierra para empezar de nuevo una vida que se les negó por la tiranía del señor de las máquinas. Y aquí lo dejan muy abierto, ¿no? ¿Qué pasó con Teppei? Se salvó la humanidad, destruyó este ser oscuro, pero es un final muy abierto a que cualquiera lo interprete, ¿no? Entonces, ¿cuál es su conclusión respecto a esta obra? Sí, inicialmente todos pensarían que murieron al destruir a Rafael, pero hay indicios de que siguen presentes. Digo, eso es en la parte del anime, y obviamente comentamos que el manga difiere. Uno de esos indicios es lo que es el arma de fuego, o Falcon, como le quieran llamar,
si se hubiera destruido a todos, pues se hubiera ido también la que era su herramienta de combate. Yo veo una reflexión al respecto, me puse a analizarlo. Prácticamente todos ellos, o mejor dicho, más que nada los generales, fueron inducidos al imperio de las máquinas por medio de algo terrible, que fueron tragedias de guerra. Tragedias de guerra, no hay esperanza, y ¡pum!, llega el emperador de las máquinas y promete paz. Entonces ahí es como un lavado de cerebro del que tienen tanto los generales como los dos gemelos que no aparecieron, pero son parte de esa cuestión ilógica de alguien que te genera el caos. ¿Cómo puedes creerle que te puede otorgar paz? Esa es la parte reflexiva, y más que nada por un artículo que acabo de leer en Dinero en Imagen, que se supone que es una propuesta del G7, grupo de países industrializados, que dicen que hay que implementar más educación para evitar la radicalización religiosa, pero lamentablemente la radicalización religiosa existe porque hay gente que no tiene ni las posibilidades de estudio y vive en la tragedia, y más en países bélicos, que el único sustento de ideales es por medio de esa radicalización religiosa. Entonces se me hace absurda esa propuesta. Siento que están condicionados esas personas, y relaciono mucho a los guardianes espirituales, los generales espirituales, con estos niños que están obligados a ser parte de guerras influidas por la religión. Bueno, gracias. Y bueno, hablamos de también que hay un elegido, ¿no? Entonces, bueno, eso es también la base de muchas religiones. Podemos mencionar que desde Jesús hasta Neo, de Matrix. Y entonces, no solamente es una reflexión también en torno al poder, acerca de, bueno, si tenemos un emperador que impone una visión, que tanto es una visión común o es una visión individual. Y también hay diferentes discusiones en torno a la lealtad a una idea o a la lealtad a una persona. Los guardianes son leales, pero hay esta discusión entre si es una lealtad hacia un ideal y cómo se va a llegar a ese ideal, si realmente se está sacrificando el resultado en pos del ideal, pues la utopía ya en sí misma no tiene cabida, no tiene razón de ser. Un diálogo que rescato anterior a este capítulo es que dicen, bueno, tiene amnesia la hermana de Lourdes o Carmen, o como le quieran llamar, y entonces le dicen, bueno, es que necesitamos un médico, y le responden, no, un ministro puede ser más útil que un médico en estas circunstancias. Entonces también habla mucho de la parte espiritual del hombre, que podríamos imaginar que a través de la tecnología se va perdiendo, o nos vamos a volver más inhumanos, y al parecer en muchas ocasiones ocurre lo contrario. Es en estos momentos en el que se retoma otra vez lo que hace el humano humano y lo que nos une. Y también otro punto muy interesante es cuando el BTX le dice a otro beta, es imposible que máquinas como nosotras analicen el potencial que tienen los seres humanos. Es decir, ellos ya vienen con cierta programación, ¿no? Preprogramados, están limitados en sus condicionamientos. Tal vez tienen la capacidad de, bueno, volar y explotar y cosas así muy padrísimas, pero al final de cuentas ya son todo lo que pueden ser. No hay capacidad de proyección como el ser humano, que es lo que lo lleva, ¿no? La tragedia y el temor y el dolor es lo que también nos impulsan a crear, nos impulsan a cambiar. Entonces también ese es el punto, que la tecnología, por mucho que, bueno, en este caso es autoconsciente, es tan autoconsciente que sabe que no puede cambiar, lo cual el ser humano es capaz de cambiar, es capaz de formar esta realidad que se supone
está ahí, aunque realmente es más interna que externa. Sin embargo, es reconocer la posibilidad y, como dicen, la potencialidad, la voluntad, es lo que mencionan al final, la voluntad es muy importante, la voluntad del hombre. Entonces aquí es un poquito como si fuese una discusión entre el romanticismo contra la ilustración, ¿no? La ilustración que hablaba de un mundo ordenado, etcétera, y el romanticismo rompe un poco con ello y habla de lo que es el hombre, el espíritu del hombre, el héroe en el hombre, y finalmente es lo que hace que del individuo pase al héroe, un humano que se proyecta y se engrandece. Y bueno, podríamos tal vez de alguna manera relacionarlo un poco con lo que proponía Nietzsche del superhombre, ¿no es así? Es como, bueno, tener esa capacidad de recrearse. Bueno, no voy a profundizar ahorita en el superhombre, pero es podríamos hablar también de la capacidad de reconstruirse todo el tiempo. Las máquinas, por mucho poder que tengan, no se pueden rehacer, no pueden cambiar. Y lo que se subraya al final de cuentas es que se inmola a TPI en pos de algo más grande, es la capacidad de ver a futuro o proyectar sus propias acciones que hacen que cada individuo o cada acción de un individuo, que cada vida tenga razón de ser, porque como comentaba, si le preguntamos a una máquina o un elemento hiperracional que es la vida, pues la vida es elementos químicos funcionando todo el tiempo, y no es que esté eso, no esté ahí, y sin embargo esa potencialidad, esa capacidad de reconocerse como elementos bioquímicos, biológicos, etcétera, y potencializarlos y poder retomarlos, y desde la fragilidad humana, por así decirlo, proyectarnos. Tal vez eso es lo que se rescata del concepto de religión, que como hemos comentado no es opuesto totalmente, o no significa que es una oposición garrafal y total con ciencia. Bueno, sí, como vimos básicamente, lamentablemente, Rafael fracasa, ¿no?, en su intento de alguna manera absorber todos los seres y generar un ente único, ¿no?, inseparable, inmutable, ¿no? En estas escenas, por ejemplo, cuando se imaginaban el triunfo de Rafael, es muy interesante cómo ponen al mundo como un huevo del que van haciendo esta especie como de dragón, uniforme, serpiente extraña, ¿no?, que nadie le ve como gran forma más que en esa escena. ¿Okay? Todo esto es gracias a que Teppei es el elegido, pero al final de repente hay una contradicción y nos dicen, todos tenemos ese cacho de sol adentro. Ah, ok, ¿y eso qué? ¿No? Entonces significa que todos podemos ser los elegidos si tenemos la capacidad de ser conscientes de ese pedazo de sol. Pues básicamente es un anime con un final motivacional. ¿Ok? Lo del manga lo desconozco, ¿ok? Pero termina con eso, ¿no? Si le echas ganas, si tienes fuerza de voluntad, vas a triunfar y vas a cambiar el mundo, ¿no? Pero lo que vimos, y voy a seguir al cabellito que tenía yo en los primeros temas, es que Teppei lo que hace es defender el orden como está, ¿ok? ¿Por qué se rebelan y por qué se unen los generales espirituales al imperio? Pues justamente para acabar con las guerras de las que habían sido víctimas, como estaban mencionando. Pero ¿qué pasa al final? Teppei no acaba con la guerra, ¿no? Desaparece esos temas por completo y el mundo sigue como estaba, con los mismos problemas, con el mismo caos, y, por supuesto, triunfa la iconoclastía, ¿no? Esos seres humanos imperfectos, esas imitaciones, son destruidas y desaparecen de los últimos cuadros, ¿no? Bueno, eso yo lo interpreto a través de que no aparecen en los últimos cuadros más que X, ¿no? Pero ya parece que está con una postura como de descansa en paz, ¿no? Ya saben que ponen así como en boceto y medio como borroso, ¿no? Y significa que ya murió, ¿no? Por lo que he entendido, por lo menos de lo que he visto de Kurumada. ¿Okay? Es un estilo muy interesante. ¿Okay? Entonces, básicamente tendría que ver con esta cuestión que venía trabajando de la reestructuración y de la defensa de un orden establecido. A pesar de que mueren o desaparecen estos personajes, de alguna manera el orden permea, el orden impera, ¿no? Continúa y continúa como si no hubiera pasado nada. ¿Okay? Y al contrario, como que todos felices y contentos. Y bueno, pues al final queda ese final abierto, donde pues hubo un sacrificio, todo parece indicar que Teppei murió,
Beta X también, pero bueno, ahí está la humanidad con esta nueva oportunidad para hacer frente a nuevos retos, ¿no? Y repensar la tecnología, repensar la religión, aunque los chavos estaban al final en la iglesia tomando una cátedra, ¿no? Ahí. En fin,